qué gusto saludarlos una semana más aquí en Trending. Hoy tenemos preparado un programa muy especial sobre la familia, pero antes que eso quiero saludar a mi compañera Frida. ¿Cómo estás, Frida? Muy bien, Pau, es un gusto verte y verlos también a ustedes nuevamente en este espacio. Como bien lo mencionas, hoy vamos a dedicar un programa para hablar sobre la familia con motivo de la celebración del Día de la Familia en México, que se llevará a cabo este primer domingo de marzo. Pau, ¿cómo está tu familia? Pues muy bien, Frida. Ahora sí que pese a toda la situación que hemos estado viviendo a lo largo del año pasado y de este, está muy bien, se encuentra con salud y pues también ver cómo la familia es tan diversa, ¿no? O sea, yo soy hija única y pues mi familia es muy diversa a pesar de que mis papás, por ejemplo, pues son separados y esta parte, pero tu familia, por ejemplo, ¿cómo está y qué tan diversa es? Pues igual está muy bien, afortunadamente. Nosotros somos de las llamadas familias ampliadas. Está compuesta por mis papás, Juan Carlos y Carlota, por mis abuelos Jorge y Pilar y por mi hermano Carlos. Entonces, pues igual estamos bien. Es una familia entre tradicional y no, pero Pero todas las familias, a pesar de que son muy diferentes, pues tienen una chispa y justo de eso hablaremos más adelante en la entrevista de las familias diversas en nuestro país. Pero ¿qué te parece si comenzamos este programa conociendo el significado de la palabra familia en un minuto? vamos. La familia es un espacio que nos brinda vínculos afectivos como el cariño, el amor, el respeto y fortalece nuestra unión colectiva. Es la primera fuente social que nos permite el desarrollo de experiencias, de valores, concepción del mundo y diversidad de aprendizajes. La Organización de las Naciones Unidas declara a la familia como un elemento natural y fundamental de la sociedad, el cual tiene derecho a la protección del Estado. Es el lugar donde se consolidan valores esenciales como la democracia y la tolerancia, la cultura y la autonomía, ya que cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico y social de las personas. La diversidad familiar ha evolucionado, fomentando el derecho de la unidad, es decir, de elegir ese espacio no solo con personas sanguíneamente emparentadas, sino un lugar al que se pueda llamar hogar. La familia es una institución que nos permite observar y comprender los diferentes fenómenos sociales, económicos y culturales, pero a una escala pequeña. Y si bien podemos ver comportamientos positivos, como es la enseñanza de los valores, también podemos ver comportamientos negativos, como es la violencia infantil que se vive dentro de las familias. ¿Qué opinas sobre esto, Pau? Así es, Frida, y es muy triste porque pues justo las cifras han aumentado pues más del 50% en que actualmente durante este confinamiento pues ha incrementado la violencia infantil en las familias, en las casas y pues es una situación preocupante de la cual vamos a hablar en la primera parte del reportaje que nos trae Adrián. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La violencia intrafamiliar se define como la acción u omisión de un miembro de la familia que impacta en la vida o la salud física y mental de otro miembro de la misma familia. Este acto no solo perjudica a las personas adultas, también daña a los niños del hogar, provocando la violencia infantil. Para detectar la violencia, primero es importante saber a qué nos estamos refiriendo. Voy a comentar lo que la Convención sobre los Derechos del Niño establece por lo que entiende la violencia, ¿no? Dice, toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres o con un representante legal. En México el maltrato infantil se presenta cada día con mayor frecuencia. Cifras de la UNICEF explican que debido al confinamiento, al menos 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años experimentaron algún método violento y 1 de cada 2 sufrieron agresiones psicológicas. En estos tiempos, las generaciones de padres de familia, la verdad es que no siempre han sabido manejar el estrés o los problemas que se van presentando dentro de la misma familia. En muchos casos los conflictos se dan en la misma pareja conyugal, sin embargo, pues lo dan como a conocer en los niños, ¿no? O lo dan a desahogar en los mismos niños.
También en otras ocasiones se relaciona con los problemas económicos, el desempleo también, pues los casos de la misma pobreza que se van dando en los contextos sociales, los que son como causantes de que tanto los mismos padres como los cuidadores de los niños vayamos ejerciendo ciertos tipos de violencia en ellos mismos, ¿no? En el aspecto psicológico, cuando los niños o niñas son violentados, pueden llegar a sentirse culpables, avergonzados y confundidos, y es muy probable que tengan miedo a contarlo fuera del círculo familiar. Si en este caso el niño es agredido o bueno, tiene algún tipo de maltrato de los que ya mencionamos, de parte de mamá o papá o algún hermano mayor, pues los chicos tienen mucho temor a contarlo y a expresarlo. Y esto hace que sea desconocido para redes de apoyo que pudieran apoyarlos, ¿no? La UNICEF tan solo habla de que de los 2 a los 4 años es cuando hay como este rango de primeros maltratos, ¿no? A partir de ahí vamos fomentando que durante su crecimiento tengan un menor rendimiento escolar, en algunas ocasiones hasta la deserción misma, que crezcan con conflictos emocionales, que tengan una baja autoestima también, que haga que se comporten de manera insegura y sin una autovaloración y amor propios, ¿no? Finalmente, los niños y niñas muchas veces viven inmersos en una espiral de violencia, que a raíz de las prácticas familiares de no identificarse y atenderse, se normalizan y pueden variar según los antecedentes y su edad. En el último informe del 2020, el INEGI dio a conocer que en México existen 30.2 millones de hogares familiares que se clasifican dependiendo de quiénes son los miembros que la conforman. Esto nos permite hablar de una diversidad en los tipos de familia, pero para tener un mejor análisis sobre este tema, vamos a enlazarnos en entrevista con la doctora Andrea Kenia Sánchez Cepeda de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muy buen día, doctora, qué gusto que nos pueda acompañar. Hola, mucho gusto, me da, la verdad, me siento muy contenta de estar en Trending, entonces, pues, gracias a ustedes por la invitación, a todo el equipo. Muchas gracias, doctora, por esta entrevista. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre la diversidad justo pues en las familias, y qué mejor que hablando de las familias de México. ¿Cuáles son esos tipos tan diversos de familias que existen en nuestro país? Sí, mira, hay muchos estudios y como estudios hay cantidades que se dicen de tipos de familia. Francamente, y ahorita que señalaban esto del INEGI, pues ahí hay una primera clasificación que desde lo que hemos trabajado en la Escuela Nacional de Trabajo Social creemos que es un poco discriminatoria. Hay una invisibilidad de las expresiones familiares, inclusive nosotros nos referimos a expresiones porque más allá de quienes la conforman, la cuestión familiar es sobre la convivencia, sobre los diferentes procesos convivenciales que hay, y sobre eso puede haber muchísimos tipos y diversidades familiares en realidad. ¿Cuáles podrían ser estos tipos? El INEGI habla sobre nucleares, sobre ampliadas y compuestas, pero creo que ahora podemos tomar un poco las que son de diversidad sexual y también las que no son creadas por lazos sanguíneos. Así es. Miren, yo les comentaba esta parte de que el INEGI clasifica como familiares y no familiares, pero socialmente hay expresiones como lo que conocemos como familias diversas, es decir, familias lesbomaternales encabezadas por dos mamás, familias homoparentales por dos papás, y también familias transgénero o familias con una integrante transgénero, es decir, niñeces que tienen una identidad trans, que también deben de ser tomadas en cuenta, o parejas que con identidades trans se juntan para conformar un núcleo familiar. Y también algo muy importante que creo que todas y todos tenemos en casa, las familias interespecie o multiespecie, es decir, muchas personas consideramos a los animales, a los seres sintientes, nuestras compañías, y también hay esa otra clasificación como un tipo existente en la actualidad. Y es bien interesante, doctora, porque creo que en México también tenemos mucha diversidad en la familia y en nuestra misma familia, ¿no? Eso lo comentábamos hace un rato, que justo pues a veces nos identificamos más con algunos miembros de nuestra familia y con otros no tanto, porque pues es muy diversa.
Y justo de ahí parto para la siguiente pregunta, que es, pues, ¿qué nos falta como sociedad justo para alcanzar esta aceptación, este reconocimiento en las diferentes familias que existen? Así es, no todas las familias son por consanguinidad como lo conocemos, ¿no? Como tú decías, bueno, hay gente que son mi familia, sé que son mi familia porque son lazos de sangre quienes los unen, pero no hay lazos filiales. Y me parece que esa es la construcción social más relevante de los últimos tiempos, ¿no? Que hay una capacidad de autodeterminación de las personas por considerar quiénes son mi familia, quiénes son aquellas personas que me brindan protección socio y psicoafectiva, aquellas que me dan cobijo, arropo, provisión inclusive de cuestiones más materiales como alimentación, refugio, etcétera, y con quienes me integro socioculturalmente de mejor manera. Entonces también está esta parte de la filiación, de la filialidad y la capacidad que tienen las personas por determinar con quién quieren conformar una familia. Y ese es quizá la cosa más difícil de aceptar en una sociedad con ciertos establecimientos, ¿no? Y prototipos a manera, digamos, promovidos o publicados como modelos ideales, ¿no? Que están ahí, que creo que es lo que más meollo causan en esos establecimientos tradicionales, vamos a decir. Doctora, y justo sobre esta aceptación, ¿qué es lo que podría faltarnos como sociedad para que podamos darle mayor reconocimiento, respeto y garantía a las diferentes posibilidades y derechos de estas diferentes familias? Sí, se ha hablado de muchos caminos, ¿no? Que trabajar en la promoción de esta aceptación, de esta democratización de la vida familiar, no solamente al interno, sino en el reconocimiento de las diversidades familiares, pero yo les diría dos muy importantes. Primero, el trabajo dentro de la política educativa nacional. Dentro de los contenidos de educación se tiene que ver visibilizada esa diversidad y no es una cosa que se esté incluso ni siquiera discutiendo, que me parece que es un reto importante que debemos trabajar. Y el otro, que es el acompañamiento social, de trabajo social familiar, que tenemos que hacer al interno de las familias para que ellas mismas entiendan su propia diversidad y también en ese sentido puedan reconocer otras diversidades familiares, que estoy hablando más ahí de educación social, ¿no? No formal, sino más a nivel sociocultural. Ok. Doctora, y para ir cerrando, me gustaría que nos hablara sobre muy poco o muy breve sobre la familia mexicana, que realmente creo que se caracteriza o tiene muchos aspectos ahí importantes que unen, ¿no?, a muchas familias mexicanas. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos, esas características? ¿O podría decirse que hay un porcentaje alto en que las familias mexicanas sean iguales? No, yo creo que las cifras del INEGI lo están develando. No, ninguna familia es igual, nunca lo ha sido, aunque se haya pretendido de alguna manera divulgar que había un prototipo. Sin embargo, sí en México se prevalece un simbolismo, un significado muy subjetivo, interiorizado de la familia, pero eso no quiere decir que todas sean iguales, es decir, no es lo mismo la familia que vive dentro de ciudades muy densas, ¿no?, demográficamente, que los valores que prevalecen en la familia de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay dentro de esta misma diversidad, por supuesto, un valor importante a nivel de la organización social de la nación, inclusive como una concepción de la nación, dentro de lo que nos hace conformarnos como familia. Eso sí es una singularidad muy de nuestra cultura mexicana y que pues está ligada y movida también con otros aspectos socioculturales dentro de las festividades, dentro de cosas que nos unen también como pueblo y como colectividad. Perfecto, doctora Cepeda. Bueno, hemos llegado lamentablemente al final de esta entrevista, pero le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su análisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes y un abrazo y felicitaciones a Emprending. Gracias, doctora. Bueno, pues ustedes no se despeguen de sus pantallas porque todavía tenemos muchísima más información sobre las familias. Regresamos con más después de la pausa.
Ya estamos de regreso en Trending y bueno, estamos a punto de ver una nota muy diferente que habla sobre las familias icónicas que hemos visto a lo largo del tiempo en la televisión y en el cine. Pero antes de eso, Frida, cuéntame cuál sería tu familia icónica favorita. Pues no tengo una como tal, pero creo que justo de lo que hablábamos, retomando la entrevista sobre familias diversas, un buen ejemplo que puede ser de estas familias ficticias es la serie Modern Family, pues nos presenta diferentes tipos de familia, ya sea homoparentales, multiculturales y tradicionales. Pero ¿qué te parece, Pau? Si para conocer un poco de estas familias icónicas, vamos y checamos la nota que nadie nos comparte. Vamos a ver. En el cine, la televisión y hasta en los cómics e historietas, se han contado muchas historias de familias que con humor y un toque de crítica social retratan la forma de vida, costumbres y problemas que todos experimentamos. Tal vez los abuelos y algunos papás recuerdan Una familia de tantas, cinta mexicana en donde la autoridad del padre es total. Sus decisiones no se discuten y cuando los hijos rompen las reglas, los castigos son severos. Las contraposiciones entre el machismo y el matriarcado en Una familia campirana son retratadas con humor en la película Los Tres García, donde la abuela se hace cargo de los nietos ante la muerte de los padres. Todos hemos reído alguna vez con las anécdotas de la familia Burrón o los Beverly de Peralvillo. Aunque fueron de épocas distintas, ambas abordan con picardía los roles de género en el entorno de familias citadinas, donde lo más importante, a pesar de los contratiempos y la falta de dinero, es la unión familiar. Chicos y grandes han podido viajar a la prehistoria o al año 2062 para conocer a dos familias modelo, los Picapiedra y los Supersónicos. Ambas caricaturas retratan al padre trabajador y cariñoso, la madre ama de casa, mujer proactiva y líder, mientras que los hijos viven a plenitud su infancia y adolescencia. Los Simpson, con su peculiar sarcasmo, tienen la habilidad de personificar a las familias de cualquier cultura. No son un modelo de unión y amor propiamente dicho, más bien son irreverentes y realistas. Si hablamos de familias del siglo XXI, Los Soprano está ligada a los negocios ilícitos y refleja los conflictos psicológicos y emocionales que hay entre sus integrantes. A veces la relación entre hijos y padres no es sencilla. El cuidado de los adultos mayores puede generar discusiones al interior de las familias. Así lo muestra la cinta Un padre no tan padre. La familia multicultural está representada en los Casagrandes, que viven en Estados Unidos y son de origen mexicano. Hablan español e inglés, pero conservan sus costumbres y festividades. ¿Con cuál de estas familias identificas a la tuya? Lo cierto es que los medios de comunicación siempre han reflejado la diversidad de familias y su evolución con los cambios de época. Definitivamente mi familia favorita pues es la de Malcolm el de en medio, Frida, y también la de Los Increíbles. Creo que es más hacia nuestra generación. Sin embargo, pues ahora vamos a pasar a un tema muy importante que vamos a seguir hablando sobre la violencia infantil en México. Muchas asociaciones pues brindan apoyo para niños, niñas y adolescentes. ¿No es así, Frida? Así es, hay diferentes esfuerzos que están intentando erradicar esta problemática social, pero justamente vamos a checar la segunda parte del reportaje para conocer un poco más de estos esfuerzos. Vamos. Desde hace 31 años existe la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional y esto es muy valioso porque hay una parte de políticas públicas que valida, ¿no?, que los niños y las niñas y los adolescentes pueden vivir una vida libre de violencia. También está la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no?, que establece este principio. Ellos también pueden tener derechos. Y en México está el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el CIPINA. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el abuso sexual infantil. Hasta ahorita lo que tenemos, pues, como hablado, es en cuanto a los adolescentes, ¿no? 9 de cada 10 adolescentes han tenido un tipo de abuso sexual durante la infancia o durante la adolescencia.
y pues en cuanto a cifras de la UNICEF, el 1% únicamente son los que van requiriendo la ayuda profesional. Estamos hablando de que todos los demás lo guardan, lo aíslan, y hablándote tan solo de México, del 2015 al 2019 ha habido un incremento pues significativo y alarmante en cuanto a las quejas de violaciones sexuales. Y esta es una cifra más o menos que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En el país existen asociaciones que apoyan y protegen a los pequeños que sufren cualquier tipo de violencia doméstica. Una de ellas es la Asociación Junta Psicoterapia para la Autonomía Emocional, AC, donde trabajan con los padres e hijos para atender esta problemática. Y a través de la psicoterapia de juego trabajamos para que reconozcan sus emociones, las puedan nombrar, validar y gestionar. Y también la psicoterapia nos permite conocer su mundo interno, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos. Algunas de las recomendaciones que los expertos sugieren es que los padres sean responsables, brinden atención, amor, cuidado, educación y escuchen a sus hijos, además de participar en sus vidas, establecer rutinas, actividades y fortalecer un vínculo que genere confianza. Tenemos que crear conciencia todos como sociedad que la violencia no es una forma de criar, que la violencia deja huellas importantes en la vida de los niños y de las niñas, y que cuando un niño vive una condición de violencia, es muy probable que él mismo replique la violencia y que construya como esta idea de ser maltratado como una forma de relacionarse con los demás. Tenemos que tener como esta conciencia de que podemos ser respetuosos del ritmo de crecimiento de los niños. Las prácticas culturales han ido cambiando, evidenciando la importancia que tiene el desarrollo de un individuo dentro del núcleo familiar para la relación con su entorno. Aunque hay un camino avanzado para la atención de esta problemática, aún deben atenderse algunos temas que contribuyan a una sociedad libre de violencia. Definitivamente la violencia infantil que se vive dentro de las familias es una problemática social que debe erradicarse, y justo uno de los esfuerzos que está realizando la Universidad Autónoma de Tamaulipas es el Taller de Economía para Niños y Niñas. Cuéntanos un poco más de este proyecto, Pau. Así es, Frida, pues fíjate que este proyecto universitario pues es muy interesante porque justo trata de recuperar los espacios que han sido tomados a manos de la violencia, de la inseguridad causada por el narcotráfico principalmente. Pero ¿qué te parece si vamos a ver la siguiente nota que Jacibe nos tiene preparada acerca de este proyecto? La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, creó en 2018 el Taller de Economía para Niños y Niñas, con el objetivo de reconfigurar los espacios vulnerados a raíz de las crisis de inseguridad y violencia que se disparó en el 2006 trastocando el núcleo familiar. El doctor Luis Mendoza, académico de esta institución, destaca que en los últimos años ha sido en la familia donde los niños se enfrentan a una espiral de violencia. Por eso la idea de abrir espacios lúdicos que den seguridad y además convivencia y aprendizaje. Tratamos de crear esos espacios en donde ellos se sientan seguros, en donde esté controlado, digamos, el ambiente, donde no hay violencia, donde no hay bullying, en donde hay una cooperación entre ellos y tratarlos de enseñar a ser comunidad, ¿no? De tomar decisiones de manera democrática y estas cuestiones que ellos también pueden transmitir a sus familias, a sus hogares. Entonces sí consideramos también esta parte, ¿no? de esta incidencia que puede surgir a partir de la enseñanza en los niños. Un lugar en donde se despierta el interés por la economía, la inclusión y los temas de carácter social en los niños y niñas a través de juegos, ejercicios y prácticas para el fomento de habilidades, para la toma de decisiones en torno al valor de bienes y servicios, a través de actividades de cooperación y reconocimiento de la economía doméstica, la investigación y observación de temas sociales del entorno regional y el compromiso con una economía responsable, la sociedad y el medio ambiente. Tenemos que voltear a ver a los más pequeños,
¿sí? A nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, y sobre todo tratar de realizar actividades que les dejen, actividades lúdicas, ¿sí? Los niños necesitan mucho juego, necesitan mucha convivencia, y la familia, tenemos que recordar pues, que es la primera institución de convivencia del ser humano. Dentro de la familia pues, se desarrollan los niños, aprenden pues, las reglas, las normas, ¿sí? Lo correcto, y muchas veces a los papás eso se nos olvida y lo decimos en el discurso, pero en la práctica es otra cosa. Este proyecto pondera el que los niños y niñas son las generaciones futuras, que dependen completamente de los valores y aprendizajes que se les brinde en el primer espacio social de convivencia como la familia. La propuesta es tomar en cuenta sus habilidades y lograr un reforzamiento que contribuya a su formación. Recordemos que el Día de la Familia fue creado para hacer conciencia sobre la importancia que tiene esta como institución en el desarrollo de las personas. Así es, Frida, y también pues recordar que la familia muchas veces es la que elegimos, la que formamos, y sin embargo, pues no siempre es la consanguínea, ¿no es así? ¿O tú qué piensas al respecto? Pues sí, creo que ya ahora estamos en el tiempo en que podemos elegir a la familia y es, yo creo, los miembros que sentimos que nos brindan conexión, seguridad y refugio. Así es, pero bueno, llegamos al final de nuestro programa, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí en Trending.